Le damos gracias a Dios. Salude 2, 3, 4 santos que tenga cerca. Dele un abrazo santo. Dele un ósculo santo. Bendiga a la persona que tenga cerca. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por este hermoso día. Gloria a Jesús. Eso es, qué lindo. Qué lindo. Santo Dios, ahí se han abrazado como si fueran comadres varias veces. ¿Está bien? Está bien, esto es bueno, esto es bueno. Primeramente, bueno, buenos días con todos, buenos mediodía todavía. Le damos gracias al Señor, gracias. ¿Hay alguien que esté por primera vez? Si no es mucha molestia, para saludarle por acá. ¿Cómo le va? Buenos días, buenos días, buenos días. Dios te bendiga. Qué lindo, una familia completa. ¿Alguien? Hola, hola, Dios te bendiga, bienvenido. ¿Alguien más? Oh, amigo, Dios te bendiga, buenos días. Buenos días. Todos los que somos parte de esta familia queremos darle la bienvenida. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. ¿Han venido con hambre? ¿Han venido con sed? Esta mañana van a ser saciados. Aleluya. Prepare el corazón, porque Dios tiene una palabra buena para sembrarse en su corazón. Quiero pasarle a mi esposa, porque hoy día llegaron. ¿Cuántas mujeres han llegado del retiro? Santo Dios. Padre querido. Aleluya, damos gracias a Dios. Bueno, no, dijo mi esposo cuántas mujeres, y solamente hemos celebrado las mujeres que hemos venido del retiro. El resto, yo le voy a invitar a dar sus palmas a Dios, en agradecimiento a Dios por la vida de todas estas mujeres, por el bien que Dios ha depositado en cada una de ellas. Damos la gloria a nuestro Dios, agradecidas a Dios por este tiempo que subimos al monte para tener un cara a cara con Dios, un encuentro, un tiempo especial. No es lo mismo estar en casa entre tantos quehaceres a estar el subir, el ir, el apartarse para tener el encuentro con nuestro Dios amado y tener un tiempo donde su palabra y su Santo Espíritu está trabajando, está llenándonos, está cambiando y transformándonos, trayendo la luz a nuestro entendimiento y poder ser esas mujeres entendidas en la buena y agradable voluntad de Dios. En esta mañana, sé que al final vamos a escuchar testimonios del grupo, de todo este equipo hermoso, pero queremos dar especialmente al Señor la gratitud. No nos conocíamos, pero es Dios quien provoca esos encuentros, esas conexiones divinas, conexiones celestiales. Y así como fue un día que le digo a mi esposo, hay que invitarle a la pastora. ¿Qué pastora? La esposa del pastor Víctor Sarrú, del director de seminario. Y nos hemos comunicado y el Señor dijo a través de ella, ¿sí? Y desde entonces Dios ha ido uniendo cada vez más esta hermandad y amistad en Cristo. Yo le voy a pedir, pastora, si puede pasar y juntamente con ella ya su amado, su esposo, quien nos va a compartir la palabra en esta mañana, pero en una forma muy especial, porque dentro de las expositoras, la del mayor trabajo fue pastora Flor. Y si bien agradecida porque nos acompañó la pastora Alicia Pérez Rosa por video desde Córdoba, Argentina, y ahora venía escuchando en el auto los testimonios de las chicas,
poderoso también la palabra que compartió, pero más tiempo le hemos tenido a Pastora Flor. Muchas gracias por su vida, Pastora, y unas palabras. Gracias. Bueno, se corrió el riesgo, Pastora, porque sin conocerme me invitaron y fue realmente, hubo que pasar por ciertas cosas para poder decir sí, y yo dije que ese primer día del seminario, la oración de ustedes fue la que hizo posible que yo estuviera aquí. Y bueno, gracias a Dios por esta oportunidad, pastores, ha sido muy lindo verdaderamente conocerlos. Creo que no solamente somos hermanos y un llamado a servir al Señor, sino también amigos, ¿no? A veces en el ministerio puede ser un poco difícil tener verdaderos amigos, pero creo verdaderamente en mi corazón que los pastores lo son, y gracias por esa oportunidad de haber compartido la palabra y honrar a Dios. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a recibir al pastor Víctor como un enviado de parte del Señor y vamos a darle un aplauso. Muy buenos días. Esta iglesia es maravillosa. Estamos felices de estar acá con ustedes y qué lindo conocer a los pastores y al equipo que trabaja. Realmente son una tremenda bendición y están impactando Nuevo Chimbote. Saludos de parte de nuestra iglesia Verdad y Libertad en Lima. Y el que manda saludos especiales a los jóvenes es el hermano Luis Company. Esta mañana muy temprano me pidió que los saludase, así que les envía un fuerte abrazo. Y gracias por el privilegio de invitarnos. Quiero entrar de frente en la palabra porque van a comer bien. El tema que voy a traer es el que el Señor puso en mi corazón desde el momento que el pastor me dijo para compartir aquí el domingo. Y mientras estaba repasando mis notas, otra vez la confirmación de lo mismo, y dije, esto va a ser bueno, va a ser muy bueno. Así que el tema que quiero compartir hoy día es ¿hacia dónde vamos? Y quisiera que muestren la pantalla, por favor. ¿Hacia dónde vamos? Esta es una buena pregunta. ¿Hacia dónde vamos con Dios? ¿Pueden ponerme la pantalla, por favor? ¿Hacia dónde vamos? ¿Ya? Ahora sí, muy bien. ¿Saben hacia dónde vamos? Definitivamente hacia un destino glorioso. En la palabra de Dios nos dice en el Salmo 73, 24, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Ahora, hay tres cosas que yo aprendí de mi pastor en los Estados Unidos y que son fundamentales en la vida de una iglesia. La primera es el fundamento, ¿no? Y el fundamento es siempre la palabra de Dios. Necesitamos derivar, extraer todo a partir del fundamento de la palabra, porque si no actuamos en la palabra, no tenemos el respaldo de Dios y no estamos siendo hacedores de la misma. Lo segundo es visión, porque hay algo que Dios quiere hacer en la tierra. Y lo tercero, que es lo menos importante, pero es un ingrediente también que forma parte de eso, es cultura. Porque tenemos que aprender a conectarnos con la gente. Eso es sumamente importante. Hay barreras interculturales, hay una serie de cosas y tenemos que saber llegar a la gente. ¿Bien? Pero lo más importante es el fundamento. Si nosotros colocamos la cultura en primer lugar, a expensas de la palabra de Dios para cumplir cierta visión, vamos a ser inefectivos. Eso no tuvo muchos amenes, sin embargo, hay lugares que se hace eso. Se pone la cultura en primer lugar. Bien, hoy día quiero hablar acerca del segundo factor, que es la visión. Y yo sé que el encargado de lanzar visión en esta iglesia es el pastor. Pero yo voy a hacer algo un poquito más general para reforzar lo que el pastor ha estado haciendo. Entonces hoy quiero hablar acerca de una visión con respecto al lugar o destino que Dios quiere que nosotros alcancemos de manera individual y de manera colectiva como
el destino hacia el cual Él quiere que nosotros lleguemos. Ahora, es cierto que desde el año 2020 hemos estado atravesando circunstancias. Este mundo está muy convulsionado, hemos tenido retos y desafíos. Esa pandemia, como la llamo yo, fue horrible, fue terrible. Y en medio de esos días necesitamos ser inyectados, no con cualquier vacuna humana, sino con una buena dosis de enfoque, de sentido de dirección divina y de destino. Y a manera de ilustración, quiero tomar una historia de la vida real que tiene que ver con Albert Einstein. Él se subió a un vagón del tren y todos en el tren lo reconocieron, sabían quién era él. Y antes de que el tren saliera de la estación, el conductor hizo su inspección de rutina para asegurarse de que cada pasajero tuviera sus boletos. Entonces el conductor notó que Albert Einstein estaba buscando entre sus cosas, entre sus papeles, en sus bolsillos. Y cuando el conductor llegó a él, le dijo: no se preocupe, nosotros sabemos quién es usted, no se preocupe de mostrarnos su boleto. Pero él dijo: la verdad que no me preocupa que no encuentre el boleto, la verdad es que no sé hacia dónde estoy yendo. No sé cuál es mi parada, no sé cuál es mi destino. Y tú puedes ser un genio, puedes ser una persona súper inteligente, pero si tú no sabes dónde estás yendo, te encuentras en verdaderos problemas. Porque estás deambulando por la vida sin ningún sentido, sin ningún propósito, y Dios no nos ha llamado a vivir vidas flotantes de ninguna forma. Así que hay cosas que son fundamentales que debemos considerar con seriedad y no nos podemos dar el lujo de relajarnos en ellas. Sería muy costoso el hacerlo, la pérdida sería demasiado alta, sería muy costoso. Entonces tenemos que ser diligentes, procurar establecernos en estas cosas que son fundamentales. Y estas cosas son como un ancla que trae estabilidad a nuestras vidas en estos tiempos tan difíciles. Y estas cosas nos mantienen a nosotros ubicados, enfocados. Lo que yo quiero darles a ustedes es algo que no se encuentra en ninguna farmacia, ni de Lima, ni de Nuevo Chimbote. Se llama ubicaína espiritual. ¿Alguna vez han escuchado acerca de ese componente? Ubicaína espiritual. Bien, vamos a ubicarnos. Hay 7 cosas fundamentales en la vida de todo creyente que necesitamos considerar. Son cosas que nosotros necesitamos resolver en nuestra vida de manera clara, puntual y específica. Si no, no vamos a estar 100% enfocados. Lo primero es un sentido de procedencia, de origen. ¿De dónde vengo? Hermanos, nosotros no descendemos de un mono, ni de un orangután. Nuestro hiper, ultra, super tatarabuelo no fue un chimpancé. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ese es nuestro origen en el Señor. ¿De dónde vengo? El segundo es un sentido de identidad. ¿Quién soy? Dios nos hizo a todos, pero no nos hizo en serie. Cuando Él formó el molde para hacerte a ti, ya lo botó, porque tú eres único, eres singular. Lo tercero, sí es un sentido de pertenencia, es decir, a quién o de quién soy. ¿A qué pertenezco? Ustedes pertenecen a Cita con la Vida. Tienen que ser camiseteros con su iglesia. Lo siguiente es un sentido de identificación. Cuando tú sabes de qué cosa eres parte, te identificas. Por supuesto. Lo siguiente, un sentido de dignidad y valor propio. No permitas que nadie te degrade ni te haga bullying. Tú tienes un valor porque tú eres de Él, eres por Él, eres para Él. Tienes dignidad, fuiste comprado por la sangre. Y lo sexto es un sentido de utilidad y propósito. Tú fuiste creado para algo. Cada uno de nosotros debe entrar en la plenitud de aquello para lo cual fuimos creados y equipados por el Señor. Y no te debes contentar con nada menos que eso. Y lo último es un sentido de destino. ¿Hacia dónde voy en Dios? Que es el tema de esta mañana. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia qué? ¿O en quién nos estamos convirtiendo?
¿Alguna vez has pensado acerca de esto? ¿En quién? ¿En qué clase de individuo? ¿Qué tipo de persona te estás convirtiendo? ¿Cuál es nuestro destino en Dios? Todas las personas en este mundo se están dirigiendo hacia algún lugar, hacia algún destino en particular, conocido o desconocido por ellas. Hay dos tipos de personas en el mundo, las personas proactivas y las personas reactivas. Las personas proactivas determinan, deciden de antemano lo que van a hacer, cuál es su plan de acción. En cambio, las personas proactivas están atrasadas, no están adelantadas, dejan que sus circunstancias les dicten, les impongan su agenda. Y nosotros, hermanos, no debemos ser personas reactivas, ni tampoco personas que se dejan arrastrar por las circunstancias. Todo lo contrario, no debemos permitir que las circunstancias nos impongan lo que tenemos que hacer. Hay un plan y un lugar para cada uno de nosotros, y nuestros pasos deben ser ordenados por el Señor, no por el mundo. Ahora, ¿cuál es la causa o cuáles son las causas detrás del movimiento que nos conduce hacia cierto lugar? Porque la gente corre de aquí para allá, la gente es jalada de un lado para otro. Hay algunos que son dirigidos por su propia ambición egoísta. Otros sencillamente son manipulados por otras personas, por la agenda de los demás. Pero nosotros que estamos internamente, vitalmente unidos con Cristo, tenemos un sentido de dirección interna. Gracias a Dios, hermano, que tú y yo tenemos una brújula interna para ser dirigidos dentro de la perfecta voluntad de Dios. Y ese es el Espíritu de Dios. Tenemos claridad acerca del norte de Dios en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos dirección interna. El Espíritu Santo en nosotros nos conduce. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos conduce. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado para que seamos un espíritu con Él. Y lo que hace Dios es para poder suplir necesidades. Y en este caso es la falta o la necesidad de la falta de dirección personal. Y quiero explicar esto porque a veces las personas no saben cómo ser dirigidas. Miren, una de las cosas que constituye la zona oscura en el conocimiento del hombre es el futuro. ¿Alguno de ustedes conoce su futuro? Conocemos nuestro pasado, conocemos nuestro presente, pero nuestro futuro, para la mayoría, puede que sea un misterio. Y con respecto a los eventos del tiempo del fin, la palabra de Dios nos dice que hagamos bien mirando la palabra profética más segura, que como antorcha alumbra el lugar oscuro. Entonces estamos hablando acerca del futuro, hacia dónde vamos en Dios, hacia dónde vamos en Cristo. ¿Hay un problema de conexión aquí con el video? Sí, yo estoy bien conectado acá, sí, estoy bien yo. Bien. Ahora, lo que necesitamos entonces es ser dirigidos por alguien que pueda ver desde antes, eso es por adelantado, que pueda ver desde más arriba, desde más alto, y que pueda ver lejos. Imagínense que en la sabana africana hay leones, hay cebras, y ahí está la jirafa. ¿No? Si tienen sed los animales y vamos a consultar a alguno para ver si hay agua más allá, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿A la hiena? Olvídalo, no te juntes con las hienas. Pregúntale a la jirafa, porque la jirafa puede ver antes que todos los demás, desde más arriba y más lejos. ¿Están ahí o no? Ok. Entonces, la única persona calificada para darnos a nosotros conocimiento acerca de un futuro seguro es Dios. Él es el único que nos puede suministrar la ubicaína necesitada por cada uno de nosotros. Entonces, una cosa que quiero decir con esto del sentido de dirección es que el hombre fue creado para ser dependiente de Dios. Dios no te creó a ti para ser independiente, autónomo. No, es cierto. Dios nos dio a nosotros libre albedrío, nos dio el poder de elección, pero Él quiere que nuestra voluntad se sujete a la voluntad de Dios. Y de eso se trata.
Entonces el hombre fue diseñado para vivir en sujeción a Dios, y si el hombre se aparta de Dios, de inmediato se desubica, se desvía y se descarría, porque nuestro diseño único habla acerca de nuestra total dependencia en Dios para arribar a un destino seguro. Y en Jeremías, el capítulo 10, el versículo 23, la Escritura dice: conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ningún hombre es señor de sus caminos. El único que debe ser señor de sus propios caminos, o de nuestros propios caminos, debe ser Dios. Y de eso se trata. O sea, no tenemos nosotros la capacidad para poder crear un plan de acción en el cual nosotros podamos arribar a un destino seguro, porque nuestro conocimiento es limitado. El único que sabe todo acerca de nosotros, acerca de todos y acerca de todo, pasado, presente y futuro, es el Señor. Y Él es nuestra única guía segura. Debemos confiar solamente en Él. Él guía nuestras vidas por sendas de justicia, por amor de su nombre, y Él nos puede guiar en el camino eterno que debemos recorrer. Por lo tanto, nuestro sentido de dirección no es autogenerado. Fuimos hechos para ser guiados, fuimos hechos para ser conducidos. ¿Perdón? Estoy conectado, porque acá me sale la pantalla. Voy a hacerlo otra vez, ¿ya? Sí, sí. Un minuto. Sí, estoy conectado, estoy completamente conectado, sí. Sí. Ok, estoy conectado. Ok. Voy a desconectar y a ver. Listo. Ahora sí, ¿no? Está atrasado. Ya estamos. Nuestro sentido de dirección no es entonces autogenerado, sino fuimos hechos para ser guiados, fuimos hechos para ser conducidos. Porque somos ovejas. Y las ovejas, lo siento, no tienen una buena vista, pero sí tienen una buena oreja. Lean Juan capítulo 10. Y la oveja conoce la voz de su pastor. Entonces, por eso es por el oír y el oír. No, el primer mandamiento de Dios a Israel es: oye, Israel. En hebreo, Shma, Israel. Oye, inclina tu oído a la sabiduría. Entonces las ovejas necesitan ser conducidas por un pastor según el consejo de Dios. Entonces uno se dirige hacia donde es conducido por alguien más. ¿Tú quieres ser un buen líder? Aprende primero a ser un buen seguidor. Si no, no calificas. Lo siento, olvídate. Ok, vamos al versículo base de la enseñanza de esta mañana. Proverbios, el capítulo 29, el versículo 18, donde no hay visión, y estoy citando la Biblia amplificada clásica, que es una tremenda traducción. Donde no hay visión, donde no hay revelación de Dios y su palabra, ¿qué ocurre con el pueblo? Perece. Otras traducciones añaden lo demás. Se desenfrena, se relaja, se descontrola, se extravía, se descarría, se desenfoca, se disipa, se desvía, se dispersa, se indisciplina, se aloca, se desordena, corre salvaje, echa fuera toda restricción, queda suelto. ¡Terrible! Pero feliz y bendecido el pueblo que guarda la ley o la palabra de Dios. Entonces, acá se nos está hablando acerca de la visión. Y la visión, lo que Dios quiere, el lugar al cual Dios quiere dirigirnos y conducirnos, tiene que ser extraída de la palabra de Dios, de la revelación del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes visión, la visión se convierte en un factor estabilizador en la vida del creyente y nos guarda de todas esas cosas malas que se mencionan acá. Nos guarda de perecer, nos guarda de la muerte y nos guarda del desvío y del error. Entonces, el plan de Dios es que el liderazgo visionario exalte o levante la revelación de la palabra de Dios
delante del pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia. El liderazgo visionario no se levanta a sí mismo. Los líderes, los pastores, no se colocan a sí mismos en un pedestal para ser admirados por la gente, ni tampoco buscan los aplausos, la aprobación o la alabanza de los hombres, ni tampoco buscan su reconocimiento. Ellos levantan la palabra. En Dios sea glorificada su palabra. Y muchos puede que se apoyen en sus habilidades naturales o en su personalidad atrayente o en una tremenda elocuencia o capacidad oratoria, pero si no edificamos a la gente en la palabra de Dios, estamos perdiendo el tiempo y disparando para cualquier lugar en vez de los propósitos divinos. Las iglesias más sólidas son aquellas que están edificadas sobre el fundamento inconmovible de la palabra de Dios. Por eso les hablé primero acerca del fundamento. Estoy hablando acerca de que edificar una iglesia es edificar a la gente con la palabra de Dios. Y por eso nosotros necesitamos conectar a la gente con la palabra, no con nosotros. Porque la Biblia habla acerca de lobos rapaces que atraen a los discípulos tras de sí, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es que la gente sea más dependiente de Dios que de nosotros. Yo estoy feliz como pastor, veo que la gente aprende a orar y a recibir respuesta de su oración. Yo soy feliz como pastor cuando veo que la gente aprende a alimentarse de la palabra por ella misma. Claro que al principio hay que ayudarlos, pero luego hay que soltarlos, porque se trata de desarrollar gente. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no dice la Escritura? Entonces tenemos que conectar a la gente con la palabra, y la forma en que lo hacemos es apacentándolos o pastoreándolos, enseñándoles la palabra de Dios, y eso es lo que va a producir en ellos visión, porque esa es la visión que proviene de la palabra. Por favor, repitan conmigo: visión. Ahora, noten ustedes que estoy hablando de dos cosas. Estoy hablando de fundamento y estoy hablando de visión. Muy bien. Visión. ¿Qué cosa es visión? Es la capacidad de crear una imagen convincente del estado de cosas deseado que inspire a las personas a responder ¿qué? Lo que es deseable, lo que podría ser, lo que debería ser, lo que es alcanzable. Una visión piadosa es adecuada para los tiempos, adecuada para la iglesia y adecuada para la gente. Una visión piadosa promueve la fe en lugar del temor. Una visión piadosa motiva a las personas a actuar. Una visión piadosa requiere tomar riesgos. Una visión piadosa glorifica a Dios, no a las personas. Y esto fue escrito por Bob Logan. ¡Wow! ¿Qué tal declaración concisa, precisa? Entonces la gente, esto es bien importante, esta es la dinámica de Dios en la Biblia. La gente primero se conecta con el líder y luego con la visión. Esa es la dinámica para poder levantar y dirigir la iglesia. Entonces la visión atrae a la gente hacia los propósitos de Dios. Y esto me gusta a mí. La atracción genera tracción y la atracción genera movimiento, y el movimiento nos lleva hacia nuestro destino. Entonces la historia de la revelación nos muestra la forma en la cual Dios se mueve. Dios siempre levanta líderes en la historia, y esos líderes vienen con una visión para conducir a su pueblo hacia ciertos propósitos según su consejo. Y acá tenemos lo que dice Jeremías 3:15: y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten o alimenten con ciencia, con conocimiento y con inteligencia o discernimiento, con entendimiento y juicio. La Biblia en Efesios capítulo 4 habla de los dones del ministerio. Y los pastores son un regalo de Dios para ustedes. Humberto Federico y Viviana Raquel son un regalo de Dios para ustedes y para el cuerpo de Cristo. Y eso, pastor, te lo voy a decir de mi corazón, pero te lo voy a decir en inglés, después que te lo traduzcan. The more I know you, the more I love you. In the Lord.
Mientras más los conocemos, más los amamos. Lindos, lindos. Bueno, los pastores hemos recibido, como dice acá, les daré pastores, ¿no? Dice, y aún nos dio, ¿no?, apóstoles, evangelistas, profetas, todo eso. Pero Él da dones. Y cuando Él da pastores, Dios les da la gracia de apacentar, de alimentar a la grey, para alimentarlo justamente con la luz de la palabra de Dios. En otras palabras, los pastores no son guías ciegos de gente ciega, son guías iluminados de gente iluminada por el Espíritu Santo. Es cierto que el Dios de este siglo, Satanás, está cegando el entendimiento, pero el Espíritu Santo está alumbrando nuestro entendimiento para poder alcanzar el destino que Dios quiso. Entonces, ninguna de esas ovejas acá va a caer en ningún hueco, en ningún hoyo. Todo lo contrario, van a entrar en el propósito y destino preordenado por el Señor. Así que la exposición de la palabra de Dios siempre va a edificar a la gente y la va a conducir hacia la perfecta voluntad de Dios, a ese destino y a esa herencia eterna. Ahora, en estos tiempos en que algunos se han desviado, necesitamos asegurarnos de que estamos siguiendo un liderazgo piadoso, ordenado por el Señor y no por el hombre. Pero también necesitamos tener clara la fuente de nuestra dirección. Y esa fuente de dirección para nuestras vidas tenemos que entenderla. Es compuesta y consiste en la combinación de varios factores. Así que nuestra múltiple fuente de dirección es interna combinada con algo externo. En primer lugar es la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Adquirimos dirección de la palabra de Dios, ¿correcto? Número 2 es el Espíritu Santo, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, son conducidos por el Espíritu de Dios. Y lo tercero, la dirección al pueblo de Dios nos viene por los líderes levantados por Dios. Entonces, acá hay un par de frases. La fórmula líder-seguidor es algo establecido por Dios. La relación pastor-oveja es algo ordenado por Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero es bíblico, está en las Escrituras. Entonces acá tenemos la dupla interior y la exterior, porque en la dirección interior por la obra sobrenatural de la palabra y del Espíritu Santo en nuestras vidas, y exterior por el ministerio de aquellos que fueron llamados y levantados por Dios para influenciarnos positivamente y poder ayudarnos a alcanzar nuestro destino en Dios. Obviamente, la palabra y el Espíritu siempre concuerdan, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así que si alguien viene y te dice, pastor o líder, no, Dios me ha mostrado algo, y si no está en línea con la palabra, ese no fue Dios, ese no fue el Espíritu Santo de Dios. Seguramente comió mucha comida picante la noche anterior, pero no fue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a dar testimonio de la verdad. Muy bien. Entonces, cuando nosotros somos ministrados por nuestros pastores y por nuestros líderes, obviamente hay ciertos requisitos que tienen que ser cumplidos. Nuestros pastores y líderes necesitan poseer en primer lugar integridad para ser para nosotros modelos, ejemplos a seguir. Y deben ministrarnos únicamente la incomprometible palabra de Dios. Así que vamos a regresar otra vez a Proverbios 29, el versículo 18, donde se nos dice en la Biblia amplificada clásica que donde no hay visión, donde no hay revelación de Dios y su palabra, el pueblo perece, se desenfrena, se relaja, se descontrola, se descarría, se extravía, se desenfoca, se disipa, se desvía, se dispersa, se indisciplina, se aloca, se desordena, corre salvaje, echa fuera toda restricción, queda suelto, pero feliz y bendecido o bienaventurado el que guarda la ley, que es la palabra de Dios. ¿Saben lo que tenemos aquí? Todo lo que le ocurre al pueblo de Dios cuando no hay visión, ni revelación, ni palabra. Tenemos acá una lista de cosas indeseables que podrían ocurrir en una iglesia. Es muy cierto que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Alguno de ustedes quisiera morir prematuramente o caer en un hueco o en un hoyo o desviarse?
de ninguna forma. Porque acá se nos está hablando de que alguien podría desviarse de la verdad. Pero todo lo contrario, Dios quiere que seamos salvos y que seamos encaminados, que lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. Lo bueno aquí es que no solamente se nos presenta el potencial problema, pero también se nos habla acerca de la potencial solución. Esto significa que, claro, la palabra de Dios puede mostrar, porque la escritura tiene una cuádruple utilidad, ¿no? La palabra te puede redarguir y la palabra te puede corregir. La palabra te puede mostrar el error en la forma de pensar y de vivir, pero la palabra de Dios también te muestra la dirección correcta en la forma de pensar y vivir. Entonces, acá se nos dice lo que podría ocurrir, lo malo que podría ocurrir, pero también nos dice cómo asegurarnos de que lo bueno ocurra. Entonces dice, el pueblo bienaventurado y feliz es aquel que guarda la palabra de Dios. Entonces, eso a buenos entendedores, pocas palabras. Lo que nos está diciendo en la parte final de ese versículo, que es complementaria de la parte inicial, lo que te está diciendo es que justamente la visión se deriva, se extrae de las escrituras, de la palabra misma. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, si yo como pastor hago que la gente de mi iglesia guarde la palabra, la estoy encaminando. Y van a vivir salvos, seguros, sin ser desviados, y van a vivir libres de la ignorancia. Y van a alcanzar lo que se conoce en griego como epignosis, el conocimiento pleno de la verdad. Gloria a Dios por eso. Entonces, cuando al pueblo se le ministra la palabra, el pueblo va a vivir feliz, dichoso, va a recibir y guardar la revelación y va a entrar en ese destino. Entonces, acá se nos está mostrando la gran diferencia que existe entre la ausencia y la presencia de visión y de revelación en una iglesia. Es una gran diferencia. La gran diferencia que existe entre la ignorancia y el pleno conocimiento de la palabra. La gente perece, el pueblo perece por falta de conocimiento, pero el conocimiento de la verdad lo hace libre y lo encamina. Entonces, con ese conocimiento, con esta revelación, la gente ya sabe a qué atenerse, la gente ya sabe qué cosa hacer, porque tienen claridad. Entonces, la visión de la cual se nos está hablando aquí es obtenida al recibir la revelación de Dios y su palabra. Y la clase de revelación específica de la cual se trata aquí está relacionada directamente con el pueblo de Dios, porque provee dirección hacia el plan de Dios. Ahora, nosotros somos iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Esta es una bellísima iglesia local, pero necesitamos asegurarnos, y no nos podemos dar el lujo de ignorar eso, de cuál es la visión o revelación de Dios del destino y el lugar al cual Dios quiere que seamos guiados o conducidos. Entonces, cuando hablamos de visión, estamos hablando acerca de conducir al pueblo de Dios hacia un lugar muchísimo mejor, posible, preferible, alcanzable, en el cual es un esquema en el cual todos ganan. Es un esquema win-win, o sea, todos ganan. Ahora, ¿de dónde derivamos? ¿De dónde sacamos nuestra declaración de visión? Obviamente me refiero a una declaración de visión que no sea formulada por hombres finitos, limitados e imperfectos. Nuestra declaración de visión tiene que ser extraída de un Dios que es infinito, perfecto e ilimitado, y que conoce nuestro futuro mejor de lo que nosotros conocemos nuestro pasado. Cuando Dios te creó y formuló el plan de Dios para con tu vida, y lo hizo desde antes de la fundación del mundo, no esperó a que nacieses para consultarte o para hacerte una pregunta y para que contribuyas con tu opinión acerca del plan de Dios para tu vida, porque lo ibas a arruinar. Porque Él sabe cómo nos creó y Él sabe con qué nos equipó. ¿Están ahí o no? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos obtener un cuadro objetivo y concreto acerca de nuestro destino en Dios? ¿En quién podemos confiar para obtener dicha visión? Obviamente, como ya dije, la visión está pronunciada en las Escrituras. ¿Pero en qué porción de todas las Escrituras? ¿En el libro de Lamentaciones? Olvídalo. No, de ninguna forma. Bueno,
en la porción de la Escritura que fue asignada o dirigida directamente a la iglesia. Estoy hablando acerca de las epístolas o cartas del Nuevo Testamento. Vamos con esto. Los evangelios revelan quién es Cristo, pero las epístolas revelan quiénes somos nosotros en Cristo. En los evangelios tenemos un relato histórico de lo que Jesús hizo, pero en las epístolas tenemos la explicación espiritual de su obra. Los evangelios son un relato histórico, claro. Ahí vemos todo lo externo, lo que Jesús hizo. Ahí tenemos una vista fotográfica, pero en las epístolas tenemos visión tipo rayos X, porque se ve lo que ocurrió en el ámbito del Espíritu. Claro, vemos a Jesús crucificado y tomando nuestro lugar, pero es en las epístolas que nos muestra lo que ocurrió en el ámbito espiritual invisible. ¿Están ahí o no? Las epístolas son donde nosotros tenemos que pasar más tiempo. Ahora, el apóstol Pablo, que escribió la mayor parte de las epístolas, no fue un líder ciego, levantado, opuesto por sí mismo. No, nosotros sabemos por el relato en Hechos que el Señor lo llamó, lo equipó y lo puso como un ministro del Evangelio y de la Iglesia, y que Pablo escribió sus epístolas por inspiración del Espíritu Santo. Hay 14 epístolas paulinas y nosotros aprendemos mucho de la Iglesia estudiándolas, porque él lo recibió por el evangelio que predicó entre los gentiles, lo recibió por revelación directa del Señor Jesucristo. Entonces lo que Pablo hace en sus epístolas es levantar delante del pueblo la revelación divina. Lo que él recibió del Señor Jesucristo lo compartió con las iglesias en sus epístolas. Así que él es el líder que en sus cartas maravillosamente plasmó la declaración de visión de la cual se está hablando. Y lo mejor de todo es que cuando nosotros comenzamos a revisar las páginas de las epístolas, y ahí está registrada la visión, está expresada en los siguientes términos y características. La visión que Pablo escribe ahí es concisa, clara, consistente, convincente, fácilmente comunicada y es colaborativa. Así que de las 14 epístolas paulinas voy a hacer una reducción de 14 a 2 y nos vamos a quedar con 2 que vamos a tocar hoy día brevemente. Estas 2 epístolas son Efesios y Colosenses. Son muy parecidas en estructura y contenido, por eso son llamadas las epístolas gemelas. Y en ambas pinta un cuadro objetivo del destino hacia el cual Dios nos llamó a alcanzar. Vamos a empezar con Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 16 al 19. No ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, o en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza futuro a que Él los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Acá tenemos una oración inspirada por el Espíritu Santo que Pablo hacía por la iglesia, no solamente en Éfeso. Yo la hago todos los días por mi iglesia y por un montón de iglesias, por todo el cuerpo de Cristo, porque una necesidad en el cuerpo de Cristo es el espíritu de sabiduría y de revelación. Claro, si tú naciste de nuevo, tienes el Espíritu Santo adentro, y encima si fuiste bautizado en el Espíritu Santo, obviamente tienes el Espíritu Santo, pero muchos no han activado el espíritu de sabiduría y de revelación en su vida. Y esa es la oración de Pablo. Por el conocimiento pleno de Cristo, y para que también podamos entender la esperanza a la cual nos llamó, y también el poder de resurrección que actúa en nosotros los que creemos. Ahora, el espíritu de sabiduría y revelación nos es dado en primer lugar, no para conocer cuáles son los 4 jinetes del Apocalipsis, sino es para conocer en primer lugar a Cristo, porque somos cristocéntricos. Tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo. Y en segundo lugar, para que sepamos por revelación cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. Está hablando de nuestro destino en Dios. Está hablando acerca de nuestro futuro, lo que Él preparó, lo que Él predeterminó de antemano.
¿De qué estamos hablando? De una esperanza divina, sobrenatural, bíblica. La esperanza siempre apunta al futuro, señala algo que tú y yo podemos tener o alcanzar. Se refiere a la clase de persona que tú y yo vamos a llegar a ser y al destino que podemos llegar. Así que, iglesia, tenemos esperanza. Gracias a Dios, en medio de este mundo confuso, atribulado, en este mundo tohu babohu, para los que entienden, desordenado y vacío, tenemos una esperanza, pero no una esperanza natural, humana, o una esperanza que nos puede decepcionar. Nuestra esperanza, hermanos, es gloriosa. Hermanos, hemos sido llamados a ser glorificados en Cristo. Y es cierto que nuestro cuerpo, este cuerpo es un cuerpo de pecado, la Biblia lo llama carne de pecado. La Biblia habla de la debilidad de la carne, y aunque estamos ahora rodeados de debilidad, un día seremos revestidos de poder. Y eso es maravilloso. Porque hoy día nuestro cuerpo es nuestra casa o nuestro carro. Nuestro espíritu vive en nuestro cuerpo y nos conduce aquí para allá. Pero un día nuestro cuerpo será nuestro cohete. ¡Pum! Seremos levantados con poder. Eso va a ser power. Poder de lo alto. Gloria a Dios. Maravilloso. Entonces hemos sido llamados a una esperanza gloriosa que es alcanzable. Dios nos llamó a ella, y la Biblia dice: fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. Así que va a cumplirse. Entonces el evangelio siempre viene con una esperanza. Sería triste que prediquemos un evangelio que no tiene ninguna esperanza. Así que tú y yo podemos asirnos a la esperanza o la palabra de vida y extendernos a dicha esperanza, porque es alcanzable. Hermanos, no tengan temor de morirse prematuramente. Ustedes pueden vivir una vida plena. El Señor puede saciar su vida y les va a mostrar su salvación. Ustedes pueden tener longevidad y alcanzar la herencia incorruptible en Cristo, ser semejantes a Él, alcanzar este destino glorioso, porque es allí donde estamos yendo. Y el evangelio, entonces, que tú y yo hemos creído, viene acompañado de esperanza que apunta a nuestro destino en Dios. Entonces, esto es lo que quiero decir en Efesios. Pero vamos a irnos ahora a Colosenses, el capítulo 1, versículos 18 al 23. Y además, y está hablando acerca de Cristo. Pablo era 100% cristocéntrico. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte. ¿Para qué? ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué Dios envió lo más precioso que tenía? Como conversaba con el pastor, Jesús vino para morir y fue preparado para morir, para presentarlos a todos ustedes como santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados, arraigados, cimentados y firmes en la fe, y sin moverse, ¿de qué? De la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, este pasaje empieza enfocándose en la persona y la obra de Cristo. Eso se llama cristología. ¿Okay? Y también se habla acá de que Él nos reconcilió con Dios cuando estábamos en nuestro anterior estado o condición de muerte espiritual. Entonces, acá se relata cuál fue nuestro pasado, separados de Dios, y también se nos habla de nuestro futuro en unión vital con Cristo. Y se establece la condición que debe ser cumplida en nuestro presente. O sea, acá maravillosamente se conjugan el pasado, el presente y el futuro. ¿Cuál es la condición en nuestro presente para poder asegurarnos de entrar
en dicho destino futuro, el cual es llamado acá la esperanza del Evangelio. Hermano, el plan de Dios para tu vida no termina con tu conversión o con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el arranque de la vida espiritual. Y allí naces de nuevo como un bebé. Pero Dios nos llama a crecer. La Biblia dice, crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces, Dios no solamente quiere que tú seas una persona nacida nueva, un convertido, no, Dios quiere que tú seas un discípulo. Un discípulo de griego matetes significa un aprendiz. Tú tienes que aprender de Cristo, aprender de la palabra. Debes crecer, es cierto. Cuando naces de nuevo, es cierto. Eres santo, eres salvo, eres un hijo de Dios, pero tienes que ser introducido en un proceso de santificación para que, es cierto, ya eres la justicia de Dios en Cristo cuando naces de nuevo, pero la gente del mundo no va a ver que tú eres la justicia de Dios en Cristo, va a ver cómo vives. Por eso tú tienes que ser transformado, y la palabra de Dios te va a transformar y te va a volver más como Cristo. Y es allí donde recién tu vida va a darle gloria a Dios. Entonces, la obra de Dios apunta, por supuesto, al futuro, cuando seamos presentados a Dios como el pueblo que Él tuvo la intención de que fuésemos. Lo acabamos de leer, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y como ya hemos leído, tenemos que permanecer fundados y firmes en Cristo y sin dejarnos mover de la esperanza gloriosa del Evangelio. Ahora, hay un marcado contraste entre los versículos 21 y 22. Y ahí se nos muestra una gran diferencia entre lo que éramos y lo que hemos llamados hacer, lo que somos llamados a hacer. Una gran diferencia entre lo que éramos y lo que seremos. Y lo que llegaremos a hacer en Cristo es justamente la esperanza de la cual estábamos hablando. Antes éramos enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo malas obras, estábamos separados de Dios. Pero nuestro llamado es que en el día del arrebatamiento seamos presentados delante de Dios como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces Pablo, como un ministro de Cristo y de la iglesia, tenía una tremenda claridad acerca de cuál era su responsabilidad. Él tenía que dar cuenta delante de Dios con respecto a aquellos que estaban bajo su influencia. Entonces estos adjetivos, santo, sin mancha e irreprensible, nos pintan un cuadro de pureza total. Dios nos ha llamado a la pureza, hermanos. Y eso es delante de Cristo. Es un ideal y esa es nuestra meta. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra claramente cuál es el perfil o tipo de creyente que Dios quiere que sea producido en la fábrica espiritual llamada la iglesia. Santo, sin mancha e irreprensible. Al final de la línea de producción, tienen que ser así. No hay otra. Y estamos en el proceso. ¿Hacia qué destino vamos? Hacia allí. Estamos en el camino, estamos en el proceso, estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, el versículo 23 nos da la condición, si es que en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio. Entonces, la única manera de poder arribar a nuestro destino divino es manteniendo un curso o rumbo sostenido, sin desviarse ni a izquierda ni a derecha, con los ojos fijos en aquello para lo cual Dios nos llamó. Y cuando dice fundados, significa que tengamos un sólido fundamento. Ya hemos hablado acerca de fundamentos desde el inicio. Y aquí el creyente, metafóricamente hablando, es presentado como un edificio. Y cuando dice firmes, el término griego se refiere a estar sentados en una silla sin moverse. Se refiere a mantener firmemente nuestro curso, nuestra posición sin cambiar. Ahora, sigamos con Colosenses, el capítulo 1, versículos 24 al 27. Pablo decía, ahora me gozo en mis padecimientos, no en lo que padezco por... ¿dónde está? Esto debió cambiar. Ahora me gozo en mis padecimientos, no ha cambiado. Tiene que cambiar. Voy a salir y voy a entrar otra vez. ¿Está bien? ¿Ya está? Vamos, no juegues conmigo. Sí. ¿Qué pasó? Esa es otra. Voy a salir ya. Ahí está. ¿Colosenses está? Me está haciendo trampa. ¿Ya?
Colosenses. Ahora me gozo en mis padecimientos o prisiones por ustedes y estoy completando en mi propia carne lo que falta de las aflicciones de Cristo a favor de su cuerpo. Eso es lo que pensaba Pablo. Su vida estaba invertida a favor de la iglesia. Eso es importante. La Biblia dice en Efesios 5 que Jesús amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los pastores amamos a la iglesia y nos entregamos. Estamos invirtiendo nuestra vida a favor de ustedes. De eso se trata. A favor de su cuerpo, que es la iglesia, de la que fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada a favor de ustedes para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios, el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces aquí vemos a Pablo hablando como ministro del Evangelio y de la iglesia, y la mayordomía que le fue encomendada a él, y cómo está comprometido con la obtención de la meta que hemos mencionado. Así que él fue puesto allí para que se cumpla esta esperanza mencionada, y vemos aquí que él está ministrando la revelación que por gracia le fue dada. Vemos acá a Pablo ministrando el misterio de Cristo. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de que el futuro es un misterio para la gente? Es el área ciega del conocimiento de las personas. Entonces, un misterio necesita ser revelado. Normalmente los misterios eran cosas ocultas en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se dan a conocer. Entonces, aquí tenemos el misterio de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso se puede traducir como Cristo formado en nosotros, la esperanza de gloria. Y de eso se trata. Entonces está apuntando a algo interior en nosotros, dentro nuestro. Y lo que Pablo tiene acá en mente es una experiencia gloriosa, personal, de la vida de Cristo en nosotros, para que seamos llenos de su plenitud. Entonces la presencia de Cristo glorificado en el cielo es la garantía misma de que la buena obra que empezó en nosotros la va a perfeccionar hasta su día, hasta el día de Cristo. Y eso va a ser maravilloso, porque cuando Cristo sea manifestado, nosotros seremos manifestados juntamente con Él en gloria, seremos transformados juntamente con el Señor. Entonces esa es nuestra meta, ese es nuestro destino. No hay nada más glorioso que tú y yo podamos anhelar o desear, ser más como Él, ser llenos de Él, saturados de Él hasta desbordar, llenos de la plenitud de Cristo. Entonces vamos a terminar hablando acerca de qué es lo que Pablo hacía para poder alcanzar o para la obtención de esa meta propuesta por Dios. Y seguimos en Colosenses 1, versículos 28 y 29. Y está hablando de Cristo. El versículo anterior habla de Cristo en nosotros, o formado en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos. Y hay dos cosas grandes o mayores que Pablo hacía. Él amonestaba y enseñaba. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Esto es importante, porque ¿de qué les va a aprovechar a ustedes si yo me paro acá y les hablo sin sabiduría, sin revelación, sin doctrina, sin palabra, sin ciencia, sin conocimiento? Estoy hablando al aire. Y todo lo que se hace en la iglesia es para edificación. Ahora, ¿para qué tanta cosa? ¿No? ¿Para qué amonestar? Amonestar significa poner en mente. ¿Para qué enseñar la palabra? A fin. Y esta es una meta gloriosa. Iglesia, no nos desenfoquemos de esto. A fin de presentar a todo hombre perfecto, de griego teleios, maduro en Cristo, por supuesto, hacia lo cual también trabajo. Esa es la labor pastoral. Nosotros trabajamos porque un líder lleva a los seguidores desde el punto A hacia el punto B, donde el punto B es mejor, es posible, es alcanzable, es preferible. Acá tenemos el status quo, las cosas que son,
allá tenemos las cosas que pueden llegar a ser y son mucho mejores. Para lo cual también trabajo esforzándome según la potencia de Él, la cual actúa en mí con poder. Entonces, habíamos hablado de declaración de visión. Y la declaración de visión expresada para la iglesia en las epístolas está organizada en cuanto a los conceptos de crecimiento y madurez espiritual hacia la semejanza de Cristo. Ahí aterrizamos. Entonces, ministrar a la gente la sabiduría de Dios la va a conducir hacia la madurez espiritual. De eso se trata. Dios no nos quiere necios, Dios nos quiere sabios, Dios no nos quiere ignorantes, quiere que conozcamos la verdad. Dios no nos quiere a nosotros iletrados o bíblicamente analfabetos. Dios quiere que seamos sensatos, juiciosos, cabales, balanceados, equilibrados, maduros. No nos quiere inmaduros. Así que en las epístolas tenemos la presentación de... Vamos. Salimos y entramos, ¿está bien? Esto lo resuelvo ahorita. Ya. Listo. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Dice aquí? Aquí tenemos la definitiva presentación a Cristo, a Él, de los creyentes como adultos espirituales y ya no más niños, sino cristianos maduros, experimentados y plenamente desarrollados. La iglesia no debe ser una mega guardería infantil. La iglesia no debe estar formada por santos ignorantes. Pablo tenía una clara perspectiva acerca de los últimos tiempos. En su anhelo de ver a cada creyente madurar en Cristo, estaba pensando en términos de la venida de Jesús por su iglesia. Y él voluntariamente se esforzaba en el Señor y en el poder de su fuerza para alcanzar dicha meta. Solamente podía avanzar dando cumplimiento a dicha esperanza, trabajando bajo el poder. En el griego dice bajo la energía, bajo la operación de Dios, obrando en él. Y ese era el secreto. ¿Qué pasó acá? Nos estamos saliendo otra vez. Sorry. Ahorita terminamos con esto. Ya estamos. ¿Estamos? Ya. Él estaba pensando en términos del poder de Dios haciendo posible toda esta actividad. Entonces Pablo era completamente consciente de lo que hacía, no era por su propia fuerza o habilidad, era la gracia de Dios en operación. O sea, cuando ustedes ven a su pastor sentado o parado hablándoles acá a sus pastores, lo que ustedes van a ver es la gracia de Dios en operación. Y esa gracia hace posible que se opere en nosotros esos cambios. Entonces, ya estoy acabando, ¿ya? Si hubiésemos podido conversar, una entrevista al apóstol Pablo, ¿ok? En medio de su ajetreado itinerario ministerial, él nos había dicho lo siguiente: tengo un trabajo que presentar, que entregar. Aún no conozco la fecha de entrega, pero yo no tengo que ir a entregarlo. Van a venir a recogerlo. Jesús viene por su iglesia. Y aunque Saulo de Tarso era conocido porque levantaba carpas, tabernáculos o tiendas, era un constructor, pero la Biblia dice en las epístolas que él era un perito arquitecto, un arquitecto sabio para la edificación del cuerpo de Cristo con la palabra de Dios. Entonces estoy respondiendo a la pregunta, ¿hacia dónde vamos? Y esa pregunta implica movimiento, involucra un proceso de transformación. Es decir, mientras avanzamos somos cambiados. Y es como una fábrica. En una fábrica hay una materia prima, hay procesos y este es el producto final. Y hay una sucesiva interacción de los reactivos con la materia prima, de tal manera que esos reactivos puedan transformarla en un producto final acabado.
Y a eso fue destinada la materia prima original en bruto, algo completo que cumpla con todos los requisitos del control de calidad. Hermanos, ¿hacia qué destino vamos? Hacia un estado o condición de plena restauración, transformación y multiplicación. Estamos creciendo, estamos madurando, estamos siendo limpiados, pulidos, estamos siendo santificados y cada día nos parecemos más a Cristo. Esta es nuestra meta, nuestro anhelo y nuestro destino. Hebreos 6:1, por tanto, vamos adelante hacia la madurez. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cuando dice vamos, implica movimiento. Está hablando acerca de acercarnos más a la meta que está plasmada en las epístolas de las Escrituras. Estos pasajes establecen lo que tú y yo llegaremos a ser en Cristo. Juntamente es la esperanza, nuestra meta, y eso es lo que tiene que ser producido en las iglesias. Entonces, gracias a Dios que tenemos la palabra y la revelación para entrar en ese destino. Y Pablo, como perito arquitecto, estaba abocado a la edificación del cuerpo de Cristo, y este proceso es formativo en naturaleza. Y termino con esto: el mismo Dios, cita con la vida, el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Dios nos ha llamado a un destino que no tiene nada que ver con nuestra destrucción, tiene que ver con nuestra glorificación en Él, con nuestra perfección en Cristo. El tiempo está cerca, afirmemos nuestros corazones y tengamos paciencia hacia la venida del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por presentar delante de nuestros ojos el cuadro completo de todo aquello que tú procuraste cuando diste tu vida, Jesús, por nosotros en la cruz. Lo primero, ser salvos. Y lo segundo, ser más y más como Cristo y menos como el diablo y menos como el mundo. Si estás aquí y aún no te has puesto a cuentas con Dios, aún tu deuda personal de pecado no ha sido resuelta, y debes entender que hay una sentencia decisiva de condenación sobre toda la humanidad, como ya leímos, enemigos de Dios en su mente, viviendo en malas obras. Si aún no has recibido a Cristo, te doy la oportunidad para que puedas recibir lo que Él vino a traernos: vida eterna, vida abundante. Si es primera vez que vienes acá y aún no has nacido de nuevo, repite conmigo de corazón esta oración en voz alta: Dios del cielo, esta mañana reconozco mi necesidad de ti. Jesús, invoco tu nombre. Creo que el Padre te resucitó. Recibo perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Gracias por la fe en ti. Soy perdonado, soy salvo y una nueva criatura. Viviré para ti y entraré en el destino glorioso para el cual tú me creaste. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Gracias.